¿Qué tal? Buenas noches, ¿me escucho bien ahí? ¿Sí se ve bien mi video? Sí, confirmo. ¿Cómo están mis estimados? Excelente noche, muchas gracias a todos los que nos están acompañando esta noche de Desvelados, en donde creo que vamos a tener una muy buena ponencia al lado de Alejandro Lugo, del contador Hugo Cejo, en donde vamos a estar tocando puntos muy relevantes y muy cuestionables ahora de las reformas fiscales en correlación con lo que son las reglas que acaban de emitirse el día 27 de diciembre de la reforma miscelánea fiscal. ¿Sale? Espero yo que podamos llegar al gusto de todos y espero que sea de su agrado. Yo en lo particular, me presento, como ya lo dije, soy licenciado en Contador Público Cristian Quesada, soy director y CEO de Instituto de PC y dentro de mis funciones o dentro de lo que ya he hecho actualmente, pues soy capacitador externo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, capacitador reconocido por el IDEF, que es una rama, una desconcentrada de la Secretaría de Educación Pública a través de examen de oposición. Fui director en jefe de lo que es la revista de Desarrollo Profesional, por mencionar algo, ¿no? De antemano, es un gusto estar con ustedes esta noche, empezar con este nuevo proyecto al lado de estas dos grandes personalidades, y no me queda más que podamos empezar con esta ponencia. Máster Hugo. Vamos a dar unos minutos a ver si nos escucha, que yo estaba teniendo un poquito de dificultades con su audio, pero bueno, vamos a darle unos segunditos. Dale, estimados. Ya, por ahí ya está. Bienvenido, Máster. Estoy batallando un poquito con la imagen, pero bueno, así ya los escucho. Es un placer estar aquí con ustedes, grandes conocedores. Y saludo también a cada uno de los colegas que están adscritos dentro de esta charla que vamos a tratar de hacerla de forma amena y va a estar bastante interesante, y esperando que al final del camino, pues entre todos aprendamos y reaprendemos, ¿no? Entonces, va a estar bastante interesante, así que los invitamos a seguirnos por estas vías de comunicación. Adelante, estimados. Adelante. Muy bien, mis estimados, pues si gustan, pues vamos comenzando a ahora sí entrar en materia y vamos a empezar a ver primero los cambios que tuvo dentro de estas reformas la ley del impuesto sobre la renta, en donde vamos a empezar a analizar primero el cambio que tuvo el artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta. Si pudieras poner la diapositiva, mi estimado Alex. En donde en este cambio que está sufriendo este 27, fracción tercera de la ley del impuesto sobre la renta, obviamente ya nos mencionaba anteriormente que todas aquellas adquisiciones que fueran directamente de combustibles para lo que fueran vehículos marítimos, aéreos o terrestres, se tienen que haber pagado con lo que son cheque, transferencia, tarjeta de crédito, débito, ¿no? Eso no es nada nuevo, ¿no? Pero ahora, además de ese tipo de formas de pago, la autoridad nos está pidiendo que al momento de que nosotros estamos adquiriendo el combustible con nuestro proveedor, es decir, con la gasolinera, y además constemos del comprobante fiscal en donde comprobemos dicha erogación, además de esto, vamos a tener que revisar que en los términos de la ley de hidrocarburos, el proveedor, es decir, la gasolinera, cuente con un permiso vigente. ¿Sale? Si este proveedor o gasolinera no cuenta con un permiso vigente, automáticamente dicha erogación no va a ser deducible. Y yo me pongo a cuestionar desde este punto a la autoridad. Dime, a ver, tu autoridad, ¿con qué fundamento o con qué armas me vas a aventar a mí el redil? Primero, hacer tu chamba, porque es tu chamba verificar que efectivamente los proveedores cuenten con este permiso vigente para que dicha erogación pueda ser deducible. Y segunda, ¿no? ¿Cómo quieres que yo, contribuyente, revise que efectivamente esta persona tenga el permiso vigente? O sea, ¿hay un listado o cómo le vamos a hacer, no? Esa es la percepción que yo estoy dando hasta este momento. Dígame usted, licenciado Alejandro, ¿qué opina al respecto? Sí, definitivamente la autoridad, pues poniéndonos a parir chayotes, ¿no? Porque al final del día, hoy tenemos que hacer su trabajo. La autoridad, incapaz de hacer las cosas bien, nos pone a nosotros a revisar que la persona que nos está enajenando los productos, en este caso la gasolina, pues tenga su registro y que ese registro esté vigente, ¿no?
y es un verdadero problema para nosotros. Hoy en día, pues ya la autoridad, delegándole su responsabilidad a los contribuyentes para poder verificar que no le roben la gasolina, ¿no? Porque es un problema del gobierno principalmente. Efectivamente, mi estimado. ¿Qué opina usted, mi Master Hugo, al respecto? Master Hugo, ¿sí se encuentra por ahí? Sí, a ver si me escuchan. Sí, se escucha bien, Master. Ok. Sí, definitivamente les comentaba, estimados, que prácticamente tenemos que hacer el papel de juez y parte y vamos a adoptar prácticamente y en forma análoga lo que cuando pedimos a una devolución, oye, es que la contraparte no me ha pagado retención, entonces no te devuelvo la devolución. Es algo con lo que vamos a pasar a seguir pasando en este punto, en que tenemos que revisar a la contraparte, ¿no? Y así nos vamos a tener que andar sujetando con estas reglas que a la postre a la autoridad le encanta legislar y que vamos a ver más adelante a través de estas reglas misceláneas. Es correcto. Muy bien. Dame un segundo. ¿No te escuchas, Cristian? Qué raro que se me haya cortado el audio del micrófono, si estaba encendido. ¿Quién sabe qué pasó? Ok. Dentro de las modificaciones que también estamos viendo de la ley del impuesto sobre la renta, una muy controversial que salió fue la modificación del artículo 55, fracción cuarta, en donde ya le daba hasta el 31 de diciembre de 2021 una obligación a las instituciones bancarias, ¿sale? Para que reportaran o dieran aviso, en este caso a la autoridad hacendaria o al SAT, dieran aviso de todas aquellas personas que hayan tenido depósitos en efectivo mayores a 15,000 pesos, el cual esta fracción hasta el 31 de diciembre de 2021 decía que tenían hasta el día 15 de febrero del siguiente ejercicio para poder enviar dicha información. Ahora con la modificación que nos hicieron para el ejercicio 2022, nos están diciendo, no, ahora tu institución bancaria vas a tener que enviarme mensualmente el reporte con todos aquellos contribuyentes que tuvieron depósitos en sus cuentas, hayan sido individuales o en su conjunto. ¿Eso qué quiere decir? Que haya sido en una sola cuenta o en varias cuentas de todos los bancos que componen el sistema financiero, ¿sale? Superiores a 15,000 pesos. ¿Cuándo me los vas a tener que reportar? A más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente, ¿no? ¿Y qué sale con nuestra querida autoridad? Porque empezaron a salir, el año pasado empezaron a salir muchísimas fake news, pero bastantes, en donde empezaban muchos medios amarillistas de las tandas, que te las iban a fiscalizar, los préstamos, las nenis y no sé cuánta cosa que hay en el comercio informal, les soy franco, en donde sale nuestra querida autoridad del Servicio de Administración Tributaria a decirnos, bajo el comunicado 083 del 2021, no, espérenme, ¿no? Yo como autoridad, yo no voy a estar cobrando o vigilando los depósitos en efectivo, ¿sale? Yo lo único que voy a hacer es que sí voy a estar vigilando o cuidando los depósitos en efectivo en aquellas personas a las que yo requiera. Y digo, a ver, vamos empezando a checar este tipo de situaciones. Pues se supone que para que tú requieras a una persona, pues tienes que tener conocimiento de las actividades que estás realizando, ¿no? O de los ingresos que está percibiendo. ¿Cómo lo va a hacer la autoridad? Volvemos a lo mismo. Uno, pues sabemos directamente que esta presunción de ingresos pues se hace directamente a través del CFDI. Por eso también el cambio forzoso de versión 3.3 a 4.0, ¿no? Y la otra, pues obviamente va a ser con la información directamente que le va a estar proporcionando el sistema financiero al Servicio de Administración Tributaria. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de comunicados como tal, que dicen supuestamente para desmentir, sale lo que se viene vislumbrando desde el ejercicio anterior, pues lejos de ayudar o lejos de darle tranquilidad al contribuyente, se ve a ciencia cierta que son una reverenda mentira, ¿no? Porque no tienen como tal un sustento jurídico. Al momento de que a ti contribuyente, porque tuviste depósitos en efectivo en una o diferentes cuentas de banco en su conjunto que excedan los 15,000 pesos y que para tu mala suerte en las revisiones te toque como tal
que el SAT vea tu RFC, pues obviamente le vas a tener que aclarar a la autoridad de dónde vienen dichos ingresos, ¿no? Sin necesidad que estés en una auditoría, sin que estés en un proceso de revisión. ¿Por qué? Porque eso no exenta como tal de las facultades de comprobación que tiene la autoridad para decir, ¿sabes qué? ¿De dónde vienen dichos ingresos? ¿Qué opinas tú al respecto, mi estimado Alejandro Lugo? Pues sí, la autoridad, saliendo a desmentir lo que nunca va a ser, ¿no? Porque al final de cuentas, la misma autoridad pues dice, recordemos que el contribuyente debe de tener conocimiento pleno de cuáles son todas las actividades y cuáles son los ingresos que están grabados por las leyes, grabados por los impuestos en la República Mexicana. Y entonces también nosotros no queramos buscarle tres pies al gato, ¿no? Entonces muchas empresas, muchas personas empiezan a decir, si me mandas una transferencia con un nombre, con el nombre del gato, no, eso está bien porque al final de cuentas, pues no me van a cobrar impuestos. Eso es una mentira. Al final de cuentas, debemos de entender que todos los ingresos que al contribuyente le generen un incremento en su patrimonio, pues están grabados para impuestos y finalmente tienen que pagar el impuesto sobre la renta correspondiente. Entonces, la autoridad dice, sí, pues al final de cuentas yo no te voy a vigilar porque la obligación es tuya. La obligación de cumplir con todos los pagos y la obligación de pagar el impuesto sobre la renta, pues es tuya como ciudadano. Entonces, yo no voy a andar atrás de ti por tener tus depósitos en efectivo, pero en el momento que los detecte, y si no me has pagado los impuestos, pues ahí sí voy a ir atrás de ti, ¿no? Entonces, definitivamente, yo creo que más que hasta dónde ha llegado la autoridad de que este tipo de noticias, este tipo de detalles tenga que salir a aclararlos, ¿no? Tenga que salir a dar un comentario acerca de esta situación. Definitivamente, los contribuyentes estamos tan mal en México, hay que hacer un análisis hacia adentro, ¿no? ¿Qué tan mal estamos nosotros como contribuyentes que el mismo SAT tiene que salir a desmentir este tipo de situaciones? Pero al final de cuentas también nosotros tenemos que ver cuál es la validez jurídica de este tipo de documentos y de este tipo de comunicados, ¿no? Conforme a derecho, ¿qué tanto nos puede generar una obligación o qué tanto nos puede exentar de una obligación? Y para eso, pues yo creo que el maestro Hugo nos podría hacer un comentario acerca de esto, ¿no? A ver si ya no tiene tantas broncas con su micrófono. Ok. A Ahí ver está, si ya, perfecto. sí. Interesantes y muy compartidos comentarios, coincido con cada uno de lo que están comentando. Sí, efectivamente, este comunicado no tiene ninguna validez jurídica, definitivamente por el lado que quisiéramos verlo. No crea ni derechos ni obligaciones. En ese sentido, dentro del contexto de lo que viene, o el contenido de lo que viene este comunicado, dice una gran mentira, al mismo tiempo reitero este comunicado, porque señala, el SAT no cobrará ni vigilará los depósitos en efectivo. Ciertamente no va a cobrar, lo que va a buscar es la discrepancia y, como bien han comentado los maestros, el origen del recurso, el origen de cómo se llegó ese dinero, ese cash, ese efectivo, cómo lo llevó a las arcas el contribuyente y cómo tiene la manera de desvirtuar en un momento dado. Vigilar también los conceptos de las transferencias, porque una cosa, por ejemplo, el caso más hipotético es, oye, le voy a hacer un traspaso a mi cónyuge, le pones manutención, pero si le pones, oye, pagué una factura y compré no sé, X cosa, o compré un activo fijo, y bueno, ¿y dónde salió el dinero? El origen del dinero es lo principal, de acuerdo al numeral 90, me parece, de la ley de impuestos sobre la renta, en cuestión de la discrepancia, 91. 90-91. Entonces, en ese aspecto, es lo que va a vigilar el SAT, y correlacionado con el 55 del Código Fiscal, y de ahí entre otros ordenamientos. Pero esto jurídicamente no tiene ninguna validez. Todo lo que venga en el portal del SAT, incluyendo las reglas de frecuentes, ni la reglita 1.8, ni las guías de llenado, no tiene validez jurídica. Eso es lo que mi comentario. Excelente, mi estimado. ¿Podemos ir a la siguiente diapositiva, Alex? ¿Qué pasó con este régimen primario a partir del ejercicio 2022? Pues nos dice nuestra querida autoridad, ¿sabes qué? Estas personas que se dedican al sector primario, que es el agrícola, ganadero, pesquero, civícola, adiós, ya no van a estar tributando en un régimen que nosotros veníamos conociendo anteriormente como agape, ¿sale?
ya, ¿por qué no van a estar tributando dentro de este régimen que nosotros conocíamos como agape, tipificado en el artículo 74, fracciones primera, segunda y tercera, de la ley del impuesto sobre la renta, vigente al 31 de diciembre de 2021? Porque dijo la autoridad que iba a crear un nuevo régimen en el cual, como tienen las características de este sector primario de ser actividades empresariales, automáticamente iban a cumplir con los requisitos de poder tributar en un nuevo régimen que nosotros conocemos a partir del 1 de enero de 2022 como reciclo. Pero nosotros, bueno, empezamos a correlacionar esto de cómo está pensando la autoridad con el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, en donde vemos que este artículo 16 del Código Fiscal de la Federación me tipifica como tal cuáles se consideran o se entenderán como actividades empresariales, en donde vemos que son las comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o civícolas. Algo muy importante de lo que marca este numeral 16 del código es, en el caso del sector primario, que sean actividades como tal que no hayan sido objeto de una transformación industrial, ¿sale? Y siempre y cuando correspondan a una primera enajenación. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, ahorita que se están haciendo ya o se están empezando a realizar, ya sea por cuenta propia o por la autofacultad que se está dando el Servicio de Administración Tributaria, en decir, yo bien buena onda, voy a empezar a cambiar contribuyentes al régimen que yo crea conveniente, porque así lo veo yo, ¿sale? Y cambiarlos de manera automática, como lo está haciendo, dices, ok, vamos a ver que una nueva obligación que va a llegar para estas personas del sector primario, pues va a ser el entero de un IVA, ¿no? Que muchos me preguntaban en redes sociales en estos días pasados. Oye, pero ¿por qué? Si yo estoy cambiando al régimen simplificado de confianza, esta actividad como tal del sector primario ya me está pidiendo o me está obligando a declarar un IVA. Recordemos que estas actividades del sector primario, al ser tipificadas por primera enajenación como tal, el productor del campo, la persona que tiene el rancho, como quieran decirle, que está vendiendo este tipo de mercancías, el pescado, las cabezas de ganado, está vendiendo las manzanas, el aguacate, el cultivo que sea, ¿no? Por así decirlo, o llamarlo de alguna otra manera, ¿qué crees? Lo van a tener que facturar para poder comprobar de alguna otra forma el ingreso que está obteniendo efectivamente, ¿no? Y que obviamente este tipo de actividades van a ir grabados una tasa de IVA, sí, pero es una tasa cero, ¿sale? Es una tasa cero de acuerdo al numeral 2A del impuesto al valor agregado, ¿sale? Entonces, es algo muy importante porque la gente ahorita está vuelta loca en redes sociales con 1001 preguntas sobre de estos tipos de cambios que nos está haciendo hoy en día la autoridad, ¿no? Que es un tema, digo, bastante extenso, que en realidad para una sesión de 2 horas o 3 horas, pues no lo acabamos honestamente. Pero dígame, a ver, Máster Hugo, ¿qué es lo que piensa al respecto de esto? De que ya nos quitaron el sector primario para migrarlo al mentado reciclo. ¿Tienes apagado el micrófono, Hugo? Yo creo que la autoridad quiere tener en un solo baúl a todos los contribuyentes, ¿no? Si ya tuvo al RIF, el sector agape, y pasarlo ahora al reciclo, obligarlo, y de hecho, por ahí en la mañana, no sé si les llegó ahí la nota a nuestros colegas, que en forma masiva, ya muy temprana hora del día 6 de Reyes, empezó a hacer un cambiadero de lo que son algunos contribuyentes de personas morales. Entonces, prácticamente, al quitar las partes, la parte de exención que tenía anteriormente en el numeral 74 de ley de renta, pues ahora la quita y me dicen, ya no es un 90%, ahora es un 100%, y con estas reglas te vas a regir, ¿no? Entonces, ya la autoridad aparentemente simplifica, pero no, simplemente al final de cuentas es sinónimo de auténtica y terrorífica recaudación hacia ese sector, ¿no? ¿Cómo ves, mi estimado Alejandro? Así es, vamos, tenemos una pregunta en el chat, voy a compartirla con ustedes para que nos den sus opiniones. Dice un segundo, José Eduardo,
Dice, si yo le deposité a mi hija, hablando del tema que estábamos viendo anteriormente, para su colegiatura y salió de mi cuenta, de mi salario, que ya pagué impuestos, mi hija no tendrá que pagar nada si la requieren, o sea, saco el efectivo y se lo deposito en efectivo. Es necesario que guarde ese ticket que me va a dar el banco. Pues es que las operaciones en efectivo, bueno, empiezo con mi punto de vista, las operaciones en efectivo son difíciles de cumplir o difíciles de verificar por la autoridad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que si le vas a depositar a tu hija para que pague su colegiatura, o la pagas tú directamente de tu cuenta o le depositas, pero le haces una transferencia. No saques el dinero de tu cuenta porque la autoridad no te va a creer que tú se lo depositaste, ¿no? Aunque sean los mismos importes, la autoridad va a decir, no, es que el dinero debe de ir de tu cuenta y debe de llegar a la cuenta de ella por medio de una transferencia, por medio de un medio electrónico. No sé ustedes qué piensen, mis estimados. Sí, definitivamente. Yo en lo personal sugiero la primera opción de pagarlo directamente en la cuenta donde debe ser. Si, por ejemplo, su hija está en la Universidad de México, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues simplemente trae una referencia y lo pagas directamente desde tu cuenta, ¿no? Coincido con Master Alex en que no manejara el efectivo porque difícilmente le vas a comprobar ese punto a la autoridad. Así es. Fíjate, No, y aparte, perdón, adelante, Cristian. No, dilo, Alex. Y aparte de que lo pago yo directamente desde mi cuenta, pues lo puedo hacer deducible en la declaración anual, ¿no? Por sueldos y salarios. Como un gasto personal, como una deducción pero personal. en el caso de la declaración anual tendríamos que ver el nivel de estudios hasta claro, que es deducible, ¿no? El nivel geográfico. Recordemos que es hasta nivel preparatoria o técnico, para que lo puedan hacer deducible conforme al decreto de 2013, si mal no recuerdo, para que lo puedan hacer deducible. A esto, mi estimado, fíjate que yo quiero compartir sobre los comentarios que hacen. Es muy importante, digo, a nosotros como profesionistas que también sepamos, no solamente de ramas fiscales, ¿sale? Sino que también nosotros como profesionistas, como contadores, también tenemos que tener un conocimiento de lo que son materias civiles, ¿sale? Ya que estamos viendo en este tipo de cuestiones que el papá le está depositando a la hija para que la hija vaya y pague la colegiatura por algún motivo o circunstancia, porque el papá no puede, por algo, pues digo, es una materia meramente civil, que si nosotros nos vamos como tal, pues estamos hablando que el papá le está dando para sus erogaciones, ¿no? Y en materia civil, por ejemplo, dentro del estado de Jalisco, no recuerdo ahorita el numeral, pues te dice que mientras tu hijo esté estudiando, pues tú tienes la obligación como tal de estarle proveyendo, ¿no? Estarlo proveyendo. Entonces, es algo meramente civil y que por ende no tiene que recabar o tiene que causar un impuesto como tal por el simple hecho de que estás dando una manutención, ¿no? Digo, es un punto de vista, la recomendación abierta a todos los espectadores del programa, que tenemos que empezar a saber nosotros como profesionistas de materia civil, no solamente de derecho fiscal, no solamente de constitucional, ¿no? Sino tenemos que empezarnos a empapar de otras áreas, porque al final del día, antes de que el contribuyente vaya con el abogado, primero va a ir con el contador, se los digo de antemano, ¿sale? Pues bien, pasemos si quieres a la siguiente diapositiva, Alex. En donde vemos que hubo una modificación a lo que es el artículo 94 en la cuestión de asimilados a salarios, ¿sale? En donde nos dice que aquellos, cuando sus ingresos percibidos en el ejercicio por conceptos a que se refieren las fracciones cuarta, quinta y sexta de este artículo hayan excedido en lo individual, perdón, o en su conjunto, los 75 millones de pesos no les serán aplicables las disposiciones de este capítulo y en cuyo caso las personas físicas que los perciban deberán pagar el impuesto respectivo en los términos del capítulo 2, sección 1 de este título a partir del siguiente año aquel que excedieron dicho monto, que las personas físicas que se encuentren en el supuesto establecido de este párrafo deberán comunicar esta situación por escrito a los prestatarios o las personas que efectúan los pagos, para el cual se estará lo dispuesto en las reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria. De no pagarse el impuesto en los términos de esta sección, la autoridad fiscal actualizará las obligaciones económicas y obligaciones del contribuyente como tal al régimen fiscal correspondiente. Y los contribuyentes que estuvieran inconformes con dicha actualización podrán llevar a cabo el procedimiento de aclaración
que el Servicio de Administración Tributaria determine mediante las reglas de carácter general. ¿Cómo ves esto, mi estimado Hugo? Este numeral 94 trae mucha, como decimos aquí en el norte, mucha jiribilla, mucha comba, curva, y me voy por partes. Aquí, este numeral 94 ha sido muy reducido por el uso excesivo, primeramente, de la figura de asimilados, aunado en segundo punto al programa ProPrefas desde el 2018, que se ha ido persiguiendo a contribuyentes que hacen muy mal uso de esta figura en forma permanente, que en lugar de registrar a trabajadores en el Seguro Social, los meten como asimilados o les pagan la diferencia por esa vía, utilizando para fines fiscales no laborales el numeral 94, mismo que ha sido acotado dentro del reciclo, aunque para las personas, en este caso del ISSSTE, FOBISSSTE, etcétera, pues sí pueden ser reciclo. Las demás fracciones, me parece que son 4, no pueden ser reciclo. Ahora, el tope de los 75 millones de pesos, bueno, en su conjunto, pues deben ser así. Esto no es nuevo porque ya venía precedido el año anterior. Pero un punto también que es bien importante y que en pocos foros se ha tocado. De hecho, ayer lo tocamos aquí con los maestros, es la parte donde señala, la autoridad fiscal actualizará las actividades económicas y obligaciones del contribuyente al régimen fiscal correspondiente. Esa parte me llama mucho la atención porque en primera instancia, jurídicamente, esta autoridad denominada el SAT, no tiene la facultad, aún fíjense, aún cuando está aquí en el 94 de la ley de renta, no tiene la facultad primaria de origen desde el reglamento del SAT. Aún cuando hace un par de semanas fue modificado este reglamento, pero tuvo otros fines de comercio exterior. Sin embargo, conforme al numeral 16 constitucional y según lo que han señalado los tribunales, para que la autoridad pueda aplicar en el sentido de que ésta pueda modificar las actividades de un contribuyente sin su consentimiento, no está facultada de raíz, es decir, no está facultada desde el reglamento interior del SAT, aun cuando la autoridad diga, es que está en el 94, sí, pero jurídicamente tiene que venir la raíz hasta la ley, y en este caso no existe. Entonces, es un área de oportunidad que podemos seguir empleando. Adelante, estimados. Sí, aquí la autoridad parece que nada más está buscando la forma de buscar el pretexto para hacer lo que ellos quieren, ¿no? Al final de cuentas, nada más está buscando poner o fincar en las leyes las responsabilidades y la forma de enviar al contribuyente a donde a él más le conviene, ¿no? Porque si estamos en un régimen de asimilables a salarios, no vamos a pagar IVA, no vamos a pagar seguridad social, no vamos a tener ciertos beneficios. Pero si nos vamos ya a una actividad profesional o directamente nos finca sueldos y salarios, pues vemos que va a haber mayor recaudación para ellos, y no solamente para ellos, también, sino para el Seguro Social. Entonces, la autoridad buscando el pretexto y buscando las herramientas para poder hacer lo que a él le conviene, ¿no? Y lo que sea más perjudicial para el contribuyente, más que nada. Fíjate, mi estimado, que aquí nos están haciendo una pregunta en el chat de Norma Jesús Rodríguez Ketz, en donde dice, soy una persona asalariado y tengo actividad de caña, digo, sector primario, ¿no? Mis ingresos no rebasan los 3.5 anuales, pero tengo deducciones de las colegiaturas de mis hijos, podré optar por reciclo o qué me recomiendan. Dice, igual tengo otra persona que es ganadera, si factura por sus ingresos, pero nadie le da factura por comprar ganado, me dice reciclo que debo dar y conservar facturas de compras. ¿Qué pasaría si no conservo o si sigo y que no me den CFDI de las compras? ¿Me sacarán de reciclo? Ahora sí, como dicen, vamos como el descuatizador, ¿no? Vamos por partes porque hace una pregunta y todavía no le respondemos la primera, pero ya nos estamos bombardeando con 3, 4 más, ¿no? Así como dicen, vamos por partes, ¿no? Como dice el descuatizador. Primero, mira, hay algo muy curioso. Para el caso de reciclo, sí te permite tener ingresos, ya sea por lo que son sueldos y salarios,
que es y lo que son intereses, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, estás como sector primario, ¿verdad? Y, ojo, como asalariado, sí puedes optar por reciclo, más sin embargo, ojo, recordemos que también el artículo 113 en su 9º párrafo me dice que para que yo pueda optar por una exención de impuestos de hasta 900,000 pesos para efecto de impuestos sobre la renta, ojo, tienen que ser el 100% de mis actividades, en este caso, las que sean de la agricultura o sector primario. Si tú estás percibiendo por 2 rubros, ¿qué crees? Automáticamente ya no es el 100% de tus ingresos. Por lo tanto, tú ya no tendrías la facilidad de los 900,000 pesos como exención. Si pudieras estar en reciclo porque no te lo limita, el mismo artículo, la misma ley te está diciendo, puedes tener ingresos por lo que son sueldos y salarios e intereses, más sin embargo, como tal, tendrías que pagar el impuesto conforme a las tasas establecidas, ¿verdad? Para lo que es el pago mensual y el pago anual. ¿Por qué? Porque tú ya no tendrías la facilidad como tal de exentar esos 900,000 pesos, ¿no? Esa es una. Otra, para efecto de las deducciones, en donde habla de las colegiaturas de sus hijos, ¿qué crees? Reciclo es un régimen que no te permite meter ningún tipo de deducciones, ni para el pago mensual, ni para la declaración anual. Muchos pseudoexpositores se jactaron durante meses de estar diciendo que no te preocuparas del reciclo, ¿no? Porque al final del día ibas a estar pudiendo meter deducciones personales conforme al 151, ¿no? Cuando la ley es clara para efecto de declaración anual en el caso del reciclo. No puedes meter deducción alguna. ¿Por qué? Porque va a ser directamente sobre el flujo que esté efectivamente facturado y cobrado, recordemos. Eso es por una parte. Por otro lado, viendo la situación que dice de otra persona que efectivamente se dedica a la ganadería y él factura sus ingresos, más sin embargo, no le facturan sus gastos como tal, dices, ok, una de las cuestiones que te pide Reciclo en el 113G, si mal no recuerdo, si no, corríjanme mis estimados, es que tengas el comprobante de las erogaciones realizadas, ¿sale? ¿Por qué? En un punto muy particular, si yo estoy teniendo puros ingresos, más no estoy teniendo erogaciones, pues ¿cómo le estoy haciendo, no? Esto lo podríamos correlacionar también con lo que son el artículo 17 de la ley de lavado de dinero, del por qué te estás teniendo este tipo de erogaciones, si te pudieran tipificar en algún supuesto, lavado de dinero, a mi parecer. ¿Qué opinan ustedes al respecto, mis estimados? Recordemos que en la resolución miscelánea fiscal existe una posibilidad de que nosotros podamos facturar ese tipo de compras a las personas del sector primario, ¿no? Entonces, bueno, si la persona que te está enajenando los productos no te quiere dar factura, vas a tener que conseguir todos los datos de esa persona y realizar la factura tú por él, ¿no? Para que puedas hacerla, bueno, en este caso del reciclo, pues no hay deducibilidad, pero para que no puedas tener problemas con la autoridad, en este caso que menciona Cristian de lavado de dinero. Y en el otro punto, pues sí, no vas a poder hacer deducible la colegiatura para efectos del reciclo, pero vas a presentar la declaración anual por sueldos y salarios y ahí sí podrías meter esa deducción autorizada. Entonces, la autoridad jugándole, ¿no? Con una cosa y con otra. Por un lado, queriendo restringir todas las deducciones en un régimen y por el otro lado, pues dejando las mismas que se tenían. Entonces, pues esas serían las opciones. Puedes optar por reciclo siempre y cuando te convenga, haz un análisis. No podemos generalizar, ¿no? Porque ahora ya las redes sociales parecen recetas de cocina, ¿no? Porque se comparten un escrito, se comparten un contrato y pues todos piensan que ese contrato es el mágico, ¿no? No, realmente no, está complicado, ¿no? Hay que analizar cada contribuyente, hay que hacer su contrato por cada contribuyente, hay que elaborar un análisis por cada uno de nosotros para saber realmente qué nos conviene más, estar en reciclo, estar en personas físicas con actividades empresariales, ¿no? En este caso, pues hacer un análisis y por las deducciones, pues no te preocupes, porque si tienes ingresos por sueldos y salarios, pues las vas a poder deducir ahí en esa declaración. ¿No? ¿Qué opina Master Hugo? Es correcto, prácticamente no me dejaron nada, no se crean. Tiramos a matar, mi estimado, ya sabes. Sí, sí. Lo único que me dejaron fue el caso de la PTU, en caso si tienen algunos pagos en caso de arrendamiento, ahí sí pueden aplicar esos pagos, ¿no? Para bajar la base, ¿no?
De lo contrario, pues simplemente pagaría sobre el ingreso, ¿no? Y por ahí, como por ahí leí en la mañana, que la base del reciclo no es flujo. Entonces, caray, yo pregunto, pues, ¿cómo? O sea, se dice en base, y me decía el colega, es en base a los FDIs. Sí, pero cobrados, ¿no? Incluso te vas a la tabla y dice CFDI cobrados. Entonces, bueno, son cosas que de la vida real, ¿no? Pero, en fin, si nos vamos al reciclo, incluso personas morales, hay un apartadito, por ahí no sé si por ahí del 208, 207, en cuestión de las deducciones, que señala medios de extinción de obligaciones. Y por ahí también me decía otro colega, no, es que no, eso no es flujo. Bueno, para que puedas entender, mi estimado, yo le comenté en la mañana, pues tienes que irte a la legislación civil, como bien decía Cristian, entonces ahí hay aspectos de medios de extinción de obligaciones que se entiende como compensación, novación, remisión de deuda, dación de pago, etcétera, ¿no? Y esos son medios para también deducir en caso de personas morales, en cuestión de deducciones. Adelante, estimados. Vamos a la siguiente Nos piden por diapositiva, mi ahí estimado. dame un segundo, nos piden el fundamento legal para poder facturar uno. Chéquense por ahí las reglas, el apartado o la sección 2.7.3 de la resolución miscelánea fiscal para que puedan verificar eso que les habíamos mencionado. Perdón, Cristian, adelante. No, te decía, mi estimado, que checáramos la siguiente diapositiva, mi estimado. Claro. Ok, dentro de estas mismas cuestiones, para lo que es el artículo 94 en cuestión de asimilados a salarios, en base al artículo 11º transitorio de las reglas de la reforma miscelánea fiscal, se establece como tal una obligación para aquellas personas que están percibiendo por asimilados a salarios, que es el habilitar el buzón tributario. Ojo, esta obligación es para aquellas personas que son nuevamente asimilados a salarios y que tienen ingresos iguales o superiores a 400,000 pesos que los tuvieron en el ejercicio inmediato anterior. Y se les da la obligación, perdón, de habilitar este buzón tributario a más tardar el día 30 de junio de 2022. En contraparte de las personas que están por sueldos y salarios, a ellos, aunque hubieran tenido ingresos por sueldos y salarios, así como por asimilación a salarios, que en el ejercicio inmediato anterior hayan sido menores a 400,000, estos pueden optar si en verdad pueden activar buzón tributario o no lo activan sin ningún problema y no existe ninguna sanción. ¿Sale? Vamos a la siguiente diapositiva, mi estimado. Empezamos a ver también una modificación que hubo en el artículo 106 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde hacen la eliminación de la referencia de una declaración informativa, en donde dicen como tal que las personas morales obligadas a efectuar la retención podrán optar por no proporcionar el comprobante fiscal a que se refiere el párrafo anterior, siempre que la persona física que preste los servicios profesionales les expida un comprobante fiscal y cumpla con los requisitos establecidos del 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Y que el comprobante fiscal señala expresamente el monto del impuesto obtenido y que en el caso de que las personas físicas expidan el comprobante fiscal, podrán considerarlo como comprobante de retención del impuesto y efectuar el acreditamiento del mismo en los términos de las disposiciones fiscales. Y que lo previsto en este párrafo en ningún caso libera a las personas morales de las obligaciones de efectuar en tiempo y forma la retención entero del impuesto y los términos de las disposiciones fiscales respecto de las personas a las que les hubiera efectuado dichas retenciones. Siguiente diapositiva, mi estimado. Empezamos a ver también una pequeña modificación que hubo también al artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en cuanto a cuestiones de contabilidad electrónica y declaración informativa, en donde nos habla que los contribuyentes que son personas físicas sujetos al régimen establecido en esta sección, además de las obligaciones establecidas en otros artículos, deben de cumplir las siguientes disposiciones fiscales. Y les dice, ok, perfecto, llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su reglamento y presentar a más tardar el día 15 de mayo del año inmediato posterior de su terminación del ejercicio, la información a que se refiere el 76 fracción décima de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Cómo ves esto, mi estimado Máster Hugo?
Sin duda, este dulce que nos da la autoridad, por ahí lo comentábamos ayer, que nos dicen, bueno, ¿sabes qué? Presentan a lo que la contabilidad en base al código fiscal. Y por ahí yo le comentaba a un colega en días pasados, digo, oye, una pregunta, digo, el código fiscal y el reglamento te señalan cómo llevar la naturaleza contable o cómo registrar asientos dentro de tu contabilidad. No, es que tengo que llevar la contabilidad conforme al código y su reglamento, lo decía como una letanía, ¿no? No, pero aquí debemos irnos a las NIF. ¿Y por qué? Por dos grandes razones. Una es la razón de negocios. No debemos de perder de vista que hoy en día el contador debe forzosamente, ya no es ninguna opción, tiene que acudir al aspecto financiero y registrar todas sus operaciones. Aparte de los postulados básicos de la norma de información financiera, también en base al 33 del Código de Comercio y aunado al 28 del Código Fiscal y el 110 de la Ley CR, entre otros ordenamientos, ¿no? Entonces, debemos de empezar desde la parte contable, de la parte financiera, para llegar a una razón de negocios, medir la rentabilidad de nuestras empresas y llegar a una toma de decisiones, porque eso va a ser la base para demostrar a la autoridad, y no me refiero al 5A del Código Fiscal, porque ahí no te determina la razón de negocios. La razón de negocio la vas a determinar conforme a la parte financiera, cash flow, balance general, razones financieras, etcétera, ¿no? Y obviamente ya posteriormente pasamos a la parte fiscal, ¿no? Pero esa parte de llevar contabilidad es muy distinta a registrar contabilidad, porque al rato nos mandan reglitas como que, bueno, estás exento de mandar la contabilidad, sí, exento de enviarla, pero no exento de registrarla. Son dos cosas totalmente diferentes. Adelante, estimado. Aquí en este caso, ¿por qué entonces la autoridad sale a aclarar que el reciclo, en una regla, en una resolución, sale a aclarar que el reciclo no tendría que enviar la contabilidad? Entonces, ahí debemos de entender que la autoridad no está diciendo que no debas de llevar contabilidad. La autoridad dice, lleva tu contabilidad, pero si estás en este régimen, no me envíes tu información, no la necesito, no me interesa, ¿no? Pero en ningún momento, yo no sé por qué el contador y no sé por qué los colegas andan muy, es que no debes de llevar, no estás obligado, en ningún momento no menciona la no obligación de no llevar contabilidad, ¿no? Ahora, debemos de entender que para los efectos de la contabilidad no solamente tenemos que revisar las leyes fiscales, hay códigos civiles, están las normas de información financiera, en donde nosotros tenemos que ver, código de comercio, perdón, en donde nosotros tenemos que ver las obligaciones de los contribuyentes que están realizando actividades económicas, ¿no? Y uno de esos, pues, es la principal, es llevar contabilidad. Ahora, uno como empresario, uno como negociante, tendría que saber que pues la contabilidad financiera es lo que nos va a dar una herramienta y una base para poder determinar si realmente nuestro negocio vale la pena o no. Hace rato teníamos una plática con una persona, dice, es que una entienda cómo va a comprar una máquina de comprobación fiscal para entregarle los tickets. Bueno, pues si no tiene la tienda, no tiene la capacidad de pagar esa herramienta que necesita, pues entonces simplemente no es negocio, ¿no? Pero la tienda está empezando a ver, y eso no lo van a poder saber si no llevan una contabilidad. Entonces, aquí también debemos de ver claro que ya para efectos del arrendamiento, pues ya la autoridad dice, ya tienes que llevar contabilidad, ya tienes que hacer, cuando antes te decía, si tú optabas por la deducción opcional, pues no llevabas contabilidad, ahora ya no, ¿no? Ahora sí dice, de todos modos tienes que llevar contabilidad, porque recordemos que el arrendamiento, pues es una de las actividades grabadas o reguladas por la ley de lavado de dinero. Entonces, pues también se tiene que tener, y la contabilidad financiera va a servir de base para elaborar o tener las herramientas necesarias para mostrarle la materialidad a la autoridad, ¿no? Me dice el otro día, es que tengo una persona que no me proporciona sus datos, ¿cómo le facturo? Pues ¿cómo que cómo le facturas? Recuerda, ¿cuánto le estás cobrando? No, pues es que le rento una oficina aquí en un edificio de Reforma. Oye, esa oficina en un edificio de Reforma rebasa los umbrales, ¿no? Y tendrías que hasta estar enviando la información de tu cliente, de cuánto te está pagando de arrendamiento. Entonces, pues ya la autoridad, para que no haya pretexto, porque ahí podrías decir tú como arrendador,
Pues es que ¿de dónde saco la información? Si tú como autoridad, tú misma me dices que no debo de llevar contabilidad, no, bueno, pues ya la autoridad, para que no pongas pretextos, pues ya te dice ahora también en arrendamiento, vas a llevar contabilidad. Y yo realmente en ningún artículo no encuentro donde diga que el reciclo tampoco debe de llevar contabilidad. Dice que no está obligado a enviar la contabilidad, o más bien no está, está relevado de enviar esa información, más no de no llevar una contabilidad. Acuérdate, mi estimado, que nos dijo el querido Servicio de Administración Tributaria, ya no se van a necesitar contadores. Acuérdate de ese buen chiste que muchas personas se lo creyeron, ¿no? Ahora se van a utilizar personas que se dediquen al derecho fiscal, ¿no? Así es, mi estimado, a lo que es la defensa, ya que ahorita que empezamos a analizar todo este tipo de situaciones que hizo, las reformas a nuestros ordenamientos federales en correlación con estas reglas de la reforma miscelánea fiscal, pues podemos ver como tal que muchas pues no están apegadas a derecho y que obviamente lejos de ser este año, como lo mencionaba López Obrador, que iba a ser el año de la reactivación, como ya lo he mencionado, pues va a ser directamente el año de la defensa del contribuyente, ¿no? Así es como lo veo yo, ya que aquellas personas que vean en realidad un menoscabo a sus derechos, pues obviamente van a tener que ejercer cualquier tipo de medio de defensa, ¿no? Pues bien, empezamos a ver también este tema tan polémico que se ha visto en redes sociales. Cristian, antes de continuar, vamos a contestar una preguntita que tenemos en el chat para no ir dejando nada. Dice, una pregunta de Manuel. Si una persona que tributa en reciclo no le conviene por efecto de las deducciones, ¿podría salirse de reciclo e iniciar en actividades empresariales? Sin ningún Tema que problema. veíamos ayer. Sin ningún problema puede abandonar el reciclo y irse a actividad empresarial y profesional y meter sus deducciones. Obviamente, ¿qué pasa, no? Cuando ya abandone la situación del reciclo y tal vez vea que a lo mejor le convenía, pues digo, siempre y cuando no tenga la cuestión de más de 3.5 millones de pesos, pues va a poder regresar, ¿no? Que obviamente también ahí tiene que analizar el contribuyente, una reglita que vamos a ver un poquito más adelante, ahorita con el reciclo, que la nombré yo, recuerden mis estimados, como la del primero te doy y luego te quito, ¿no? Una con la que de hecho he estado haciendo algunas preguntas ahí en redes sociales, pues haciendo un poco de revuelo. Entonces, mi estimado, para tu cuestión, sí, sí puedes ser reciclo, salirte del reciclo, irte a actividades empresariales y profesionales, y si en su caso deseas volverte a ser reciclo, no tienes ningún problema, siempre y cuando pues no hayas excedido los 3.5 millones de pesos y otro pues no haya salido por incumplimiento de obligaciones. ¿Están de acuerdo conmigo, mis estimados? Sí, de hecho hay otras dos preguntas. Una dice, buenas noches a todos, ¿qué opinan del reciclo régimen simplificado de defensa para personas morales? Abajo dice, ¿qué sucede cuando soy representante legal de dos personas morales y estas no rebasan los 35 millones? Yo creo que en este contexto, primeramente se tiene que preguntar el contribuyente si entra en las causales en el sentido estricto de ser socio o accionista que tenga el control mayoritario en la toma de decisiones. Si existe ese control, no puede ser reciclo. Si no existe, entonces sí puede ser, salvo su mejor opinión. Sí, así es, la ley lo menciona claro. Solamente se va a considerar que un socio o que es socio o que hay parte relacionada cuando el socio tenga la capacidad de decidir hacia dónde se va el dinero o cómo distribuir las ganancias, ¿no? Cómo distribuir esos ingresos que se tienen. Entonces, básicamente, pues se tendría que analizar eso. No lo podríamos mencionar de forma general, tendríamos que ver cuál es la responsabilidad de los socios en las empresas que se tienen para determinar si se puede tributar en el reciclo o no. Más sin embargo, mi estimado, lo que yo veo como tal es que la persona dice, yo soy representante legal de dos empresas. En estricto sentido, aunque no tenga la parte mayoritaria o incluso que no sea socio de la persona moral, ¿qué crees? Tiene algo que denominamos el control. ¿Estás de acuerdo? Y por el simple hecho de tener el control de la sociedad, automáticamente pues ya no pudiera ser reciclo. Ya no pudiera ser reciclo. Sí, porque una cosa es ser representante y otra cosa es ser accionista, ¿no? Otra cosa es ser administrador. Exacto. Muy bien. Hay una pregunta interesante, bueno, son varias preguntas. Dice, persona física agape, reciclo, si durante el año rebasa 900 de ingresos, ¿solo pagaría ISR por la diferencia o por el total de ingresos? Respuesta contundente. Sí.
¿no? A ver, déjame la checo porque se me fue ahorita el wifi, ¿eh? Cuando tú rebasas, estás en el agape o en el sector primario, rebasas los 900,000 pesos que tienes de beneficio como persona física, ¿vas a pagar impuestos únicamente por la diferencia? ¿Por el por excedente? todo? Sí, Sí. no, vas a pagar directamente por el excedente. ¿Por qué? Porque de hecho ahorita vamos a ver una regla de la reforma miscelánea fiscal en donde llegó nuestra autoridad y dijo, ¿sabes qué? Ya me di cuenta de la regazón que hice con la redacción del artículo 113, noveno párrafo, en donde en realidad se denotaba que ibas a pagar por la totalidad de los ingresos obtenidos y luego dijo la autoridad, a ver, espérame, ya vi que la cajeteé aquí, ¿no? Déjalo, corrijo ahora con las reglas de la reforma miscelánea fiscal. Fíjate, vamos a empezar ahorita, de hecho, nada más terminemos de ver este pequeño pedazo del RIF, para empezar así en tema de lleno con lo que es reciclo, en donde, por ejemplo, vemos que ya se derogó lo que es el régimen de incorporación en lo que son los artículos 111, 112 y 113 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Ojo, esto para que ya está derogado para quiénes, ¿no? Porque aquí es donde empezamos a tener cuestiones de interpretación, cuestiones de varias cosas. Obviamente, ¿qué creen? O sea, personas que ya quieran entrar al régimen de incorporación ya no se puede. ¿Por qué? Porque está derogado como tal, ¿no? Ya no se puede entrar. Forzosamente van a tenerse que irse a tributar una actividad empresarial y profesional, un arrendamiento, un reciclo, de acuerdo a las actividades económicas que estén desempeñando, ¿no? Más sin embargo, ¿qué crees? Para aquellas personas que estuvieron tributando a más tardar el 31 de agosto del 2021, estas personas tienen la facilidad de optar o de decidir como tal si siguen tributando o no dentro de este régimen de incorporación, ¿verdad? Que esto viene tipificado en el artículo segundo transitorio de las modificaciones para la ley del impuesto sobre la renta en la fracción novena, la cual nos está diciendo como tal que los contribuyentes que el 31 de agosto de 2021 estuvieron tributando en los términos de la sección 2, capítulo 2, título 4 de la ley del impuesto sobre la renta, a partir del 1 de enero de 2022, podrán optar por continuar pagando sus impuestos de conformidad con lo previsto en la citada sección, en correlación con los artículos 5E de la ley del IVA, 5D de la ley del IEPS, ¿no? Vigentes todos estos al 31 de diciembre de 2021 durante el plazo de permanencia que establece el artículo 111 de la ley del impuesto sobre la renta en su 15º párrafo, vigentes hasta 2021, cumpliendo con los requisitos de tributar en dicho régimen y que para los efectos de los previstos artículos, los contribuyentes deberán considerar las disposiciones que fueron vigentes antes de la entrada en vigor del presente decreto. ¿Sale? Entonces dicen, ok, perfecto. ¿Para quién ya no va a existir régimen de incorporación? Pues bien sencillo, ¿no? Para aquellas personas que se dieron de alta en el RFC a partir del 1 de septiembre en adelante, ellos automáticamente ya no pueden ser RIF. Se tienen que ir directamente hacia el reciclo o cualquier otro régimen por el que puedan optar que sea de su conveniencia, ¿no? En el caso de las personas que estuvieron tributando en RIF antes del 31 de agosto de 2021, pues obviamente ellos tienen la opción o la potestad de poder decidir como tal si siguen o no dentro de este régimen de incorporación, ¿no? También la fracción 10ª de este artículo segundo transitorio de las modificaciones de la ley del impuesto sobre la renta te da la facilidad para seguir disfrutando de los beneficios como tal del artículo 23 de la ley de ingresos de la federación. ¿Sale? Recordemos que la ley de ingresos de la federación nos daba una facilidad a los contribuyentes del régimen de incorporación para que pudieran estar pagando el impuesto al valor agregado y especial sobre producción y servicios por cuotas preferenciales solamente por las operaciones realizadas con el público general. ¿Sale? Siempre y cuando esta regla, vuelve a mencionar, que es aplicable solamente para los contribuyentes que estuvieron dados de alta el 31 de agosto de 2021. ¿Sale? Mis estimados, ¿pueden continuar ustedes un momento, por favor? Sí, claro. Entonces, vemos aquí en este caso en donde la autoridad no puede quitarle de tajo, ¿no? Sus derechos que ya adquirió el contribuyente y que dice, bueno, dentro de disposiciones transitorias, trato de revivir lo que ya derogué, ¿no? Trato de darle vida otra vez a este régimen porque no le puedo quitar sus derechos al contribuyente, sus derechos adquiridos al contribuyente que ya tiene y no los puedo eliminar. Entonces, ¿qué hace? Lo único que hace con disposiciones transitorias, elimina completamente el régimen de incorporación fiscal de las leyes, pero por disposiciones transitorias lo revive únicamente para que las personas que ya se encontraban inscritas
hasta el 31 de agosto puedan seguir disfrutando de los beneficios que tenía el RIF, tanto en la ley del impuesto sobre la renta como en el artículo 23 de la ley de ingresos de la Federación, hasta que termine su periodo en el cual ellos tenían derecho. Pero si hacemos un análisis profundo y no sé, bajo su mejor opinión, a mí me sale que en el sexto ejercicio ya no le conviene estar en el RIF, ya le conviene estar en el reciclo, ¿no? Porque ya en el sexto ejercicio la tasa que pagaría de impuesto sería mayor a la tasa que está en el reciclo, ¿no? Entonces, si un contribuyente ya está en el séptimo año, pues haga bien su cálculo, realice bien su situación, porque podría ser que sí le convenga ya definitivamente irse al reciclo, ¿no? Por la tasa del impuesto sobre la renta, no así por el IVA, porque hablando de IVA, ahí sí definitivamente le están dando en toda la Mauser a todos los contribuyentes, porque no va a tener ningún beneficio, ¿no? ¿Qué opinas, Master Hugo? Sí, coincido en ese sentido. Por esto, como bien han apuntado con antelación, cada caso en particular, también he visto mucho en recetas de cocina, prácticamente en redes sociales, que es como casi pidiéramos coloquialmente un machote, ¿no? Pero en este caso tenemos que hacer comparativos de cada caso en particular, ¿no? Entonces, bajo esa óptica, es antes de pensar en trasladarnos a otro régimen, hay que analizar todo en su contexto. En este caso, si estamos hablando de un RIF a 10 años, según la ley del anterior de 2021, numeral 111, ya derogado para 2022, entonces, y la ley de ingreso que también por ahí lo señalaba, entonces hay que hacer eso, reitero, esos comparativos de actividad empresarial, de RIF, de reciclo, físicas y morales, ¿no? Para tener un panorama mucho mayor y que nos permita visualizar qué es lo que nos conviene. Obviamente, al mencionar un todo, pues también tenemos que incluir trabajadores, los pagos, deducciones, lo que me permita el régimen a elegir, ¿no? Adelante, estimado. Así es. Entonces, vamos a continuar. Entonces, si yo estoy en la parte del reciclo y ahorita estoy en duda, pues hagamos un análisis, hagamos un cálculo. Principalmente si yo soy un RIF y le vendo a público en general, pues definitivamente ni me conviene pensarlo, ¿no? Me continúo ahí en el RIF. Pero si soy una persona que estoy en el RIF, pero todos mis ingresos se obtienen de clientes en específico, pues no hay ningún beneficio ya. Estarías tributando en un régimen inexistente y el cual no tendría ningún beneficio para ti, porque realmente el beneficio principal en materia de RIF, pues es el beneficio que se tenía de la Ley de Ingresos de la Federación, hablando del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre productos y servicios, ¿no? Sobre producción y servicios. Entonces, definitivamente, pues analizar a fondo cuáles son los ingresos, cómo se obtienen los ingresos, si facturamos a público en general o no, y si nos conviene realmente seguir en el reciclo, también en el RIF, dependiendo de los años que nosotros tengamos tributando, ¿no? ¿Sale? Entonces, recordemos que también esta regla da la facilidad a los contribuyentes de que van a poder emitir sus comprobantes fiscales digitales todavía por medio de mis cuentas, ¿no? Se elimina la factura fácil de las reglas de la resolución miscelánea fiscal y ahorita solamente lo menciona para el régimen de incorporación fiscal que puede seguir elaborando sus facturas ahí, ¿no? Es entendible, yo hacía un análisis el otro día con otro colega y decíamos, ¿por qué la autoridad está eliminando la parte de mis cuentas, ¿no? Pues si la autoridad va a andar cancelando y restringiendo el uso de los sellos a diestra y siniestra, pues una persona física que facture en mis cuentas, pues no lo podría restringir el uso, ¿no? Le podría restringir el acceso, pero recordemos que una de las facilidades de factura fácil es que nosotros no tenemos o no necesitamos ni un sello ni una firma electrónica para poder facturar. Entonces, por eso la lógica de que la autoridad empieza a sacar ese sistema de facturación, lo empieza ¿cómo se dice? A descontinuar para que el contribuyente, pues ahora sí lo tenga amarrado, ¿no? Y en el momento que el contribuyente incumpla con sus declaraciones, pues empezar con la suspensión de los sellos y ir más adelante a una cancelación y hasta una salida del RFC, ¿no? Hasta una suspensión del RFC. Entonces, debemos de tener cuidado con esas situaciones. Ahorita, en estos momentos, se supone que las únicas personas que podrían facturar en factura fácil serían el RIF todavía, ¿no? Los que van a continuar en el RIF. ¿Ustedes qué opinan?
También se supone que son aquellos contribuyentes que no estén teniendo ingresos superiores a los 4 millones de pesos. En el caso, por ejemplo, de la actividad empresarial y profesional, pues también se les daba la facilidad de poder estar haciendo sus comprobantes, lo que era en mis cuentas, y también las personas de arrendamiento, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Usted qué opina, Master Hugo? Sí, creo que también incluía, si mal no recuerdo, las AR, las asociaciones religiosas también que podían entrar ahí. Creo que son esos supuestos los que pueden estar todavía ahí. Fíjate que lo de las asociaciones religiosas, mi estimado, conforme a las reglas de la miscelánea fiscal, dijo mi mamá que siempre no y que ellos ya no le van a poder utilizar. Vamos a ver en febrero si publican, ya sabes que cada año tienen un apartado especial, las AR, y pues esperemos ahora en próximo mes qué es lo que nos publica la autoridad. Al final de cuentas va a ser el último eslabón en el caso de las AR. Vamos a ver qué sucede. Vamos a darle salida a otras preguntas. Vamos a continuar. Nos habíamos quedado en una. Dice, si una persona física Agape Reciclo le factura a una persona moral, pero esta persona física tiene dicha exención, es decir, no excede de los 900,000 pesos, de todos modos la persona moral debe de retener un 1.25%. ¿Qué opinan ustedes? Para los efectos de las retenciones, recordemos algo muy curioso, ¿no? Que lo vamos a empezar a ver, si mal no recuerdo, creo que es en el 113. 113J. Bueno, se le fue el audio. Aquí es un tema muy curioso. Recordemos que la que debe de hacer la retención, pues es la persona moral. Y la persona moral, pues no tiene conocimiento de tus ingresos, ¿no? Entonces, ¿cómo tendría la información la persona moral para decir, bueno, ya ganaste más de 900,000 pesos, no te hago retención? Entonces se entiende que la persona moral tendría que estar haciendo retención. Ahora, era lo que veíamos el día de ayer. Ese saldo, esa retención que está haciendo la persona moral a la persona física y que no rebasa de los 900,000 pesos, hablando del agape, le generaría un saldo a favor, porque al final de cuentas, pues ella no tendría que pagar impuestos sobre la renta, ¿no? ¿Qué opinas, Master Hugo? Sí, va a ser controversial este punto, ¿no? Sí. Yo creo que tiene que tener fines aclaratorios por parte de la autoridad, porque ahorita, al menos partiendo de la ley, está generalizando ese concepto del 1.25. Así es. Y sin embargo, como hemos visto en los últimos días, consideramos, al menos de título personal, que tiene que aclarar ese punto y al menos separar esos conceptos, porque hasta este momento, en estricto sentido, de acuerdo al numeral 5 del Código Fiscal de la Federación, sería todos, prácticamente, Sí. sin distinción. Esa Sin retención. distinción. Y como les digo, la persona moral pues no va a tener la información del cliente, ¿no? No va a decir, del proveedor, no va a decir, oye, pues yo no sé si ganaste más de 900 o no, la obligación es mía como persona moral de retenerte. Yo no sé cuál es tu nivel de ingresos, por lo cual yo te tengo que retener, porque si no el perjudicado va a ser yo, porque yo soy el que tengo la obligación. Entonces, ahí yo creo que sí, tendríamos que esperar un poco a ver en la primera resolución de modificaciones a las metidas de pata, ¿no? A ver qué nos dice la autoridad. Y yo creo Dice, que se van a aventar como unas 300 hojas, ¿no? va a estar más grande que la resolución, que la propia resolución. Dice, en el caso del agape que no rebasara los 900,000 pesos, tendré que presentar declaración mensual con ingresos del mes que vendí, pero en el impuesto ISR 0, porque si no voy a rebasar los 900, no puedes modificar la determinación del impuesto. Tú puedes modificar a lo mejor los ingresos y hasta eso en el reciclo, recordemos que no los vas a poder modificar. ¿Por qué? Porque no tienes, ya va a venir precargada la información. Ya va precargada. Con la información del CFDI, los que ya tengan PUE, ¿no? Pago en una sola exhibición. Entonces, ahí es un tema bastante complicado. La autoridad no ha dicho nada con relación a esto. ¿O tú qué opinas, Master? Sí, es correcto. O sea, ya de entrada va a estar prellenada la declaración. O sea, no va a haber forma de modificarla. Así es. Entonces, pues esperemos la autoridad. Ahí simplemente la autoridad va a verificar que tú no tienes ingresos mayores a 900,000, no te va a cobrar el impuesto correspondiente, te va a salir en ceros, tú no lo vas a poder modificar y en el momento que la autoridad, por medio de los FDIs y por medio de los PUE, identifique que tú ya rebasaste los 900, pues a partir de ahí te va a empezar a cobrar los impuestos correspondientes. Dice, buenas noches, ¿qué pasa si un socio, a ver, en un segundo, si es la que vemos,
¿Qué pasa si un socio de una persona moral tiene control en otra persona moral como administrador único? Esta última va a iniciar el proceso de liquidación para poder ser reciclo. Al liquidarse, puede migrar en ese momento a reciclo o tendría que esperar hasta el siguiente ejercicio fiscal y se me pudiera compartir el fundamento. Gracias, dice Alicia. Está interesante la pregunta, ¿no? Sí, sí, aquí recordemos que es administrador único, pero viendo las reglas y viendo la Ley General de Sociedades Mercantiles, lo que estipula es que al momento de que una empresa entra en disolución primero y luego en liquidación, debe de nombrar a un liquidador, que es totalmente independiente a las personas que vendían administrando el negocio. Y entonces, en ese momento, el administrador entrega toda la información al liquidador y a partir de ese momento el liquidador es el representante y el responsable de toda esa información que se tiene. Entonces, básicamente, en el momento que se inicia la liquidación, el administrador ya está liberado de su cargo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento ya no tendrías administración ni tendrías el poder sobre la otra persona que estás administrando, ¿no? Porque dejas de ser el administrador, cambia el administrador por el liquidador, en ese sentido. Hay que leer, como decía el contador Cristian hace rato, el máster Cristian, hay que verificar también otra clase de leyes, no solamente tenemos que irnos a lo fiscal, ¿no? La Ley General de Sociedades Mercantiles hoy en día es una ley que está olvidada, hasta en las mismas universidades, ¿no? Ya no están impartiendo esa materia, ¿no? Se está dejando a un lado esa ley y es verdaderamente importante conocer los requisitos y los lineamientos de esa ley para saber cómo administrar un negocio, cómo constituirlo, cómo liquidarlo, cómo disolverlo, cómo hacer todos los trámites correspondientes para este tipo de situaciones. Sí, definitivamente, como bien has explicado, mi estimado Alex, aquí es un área de oportunidad acudir a la Ley General de Sociedades Mercantiles, ver también la parte de las asambleas, ver también la parte de las minutas, las órdenes del día, porque todo eso forma parte de la material jurídica que debemos de tener inmersos en el caso de los socios o accionistas que tengan el control, ¿verdad? Entonces, es una forma también de demostrarle a la autoridad, bueno, que se está o no está ante un supuesto de por parte del control en este caso, de socios o accionistas. Si estamos hablando de presencia de una representante legal, como también mencionó Cristian hace rato, pues sí, variablemente no se podría, pero aquí ya es distinto esta connotación, porque al ya quitar el papel de representante legal y ser fungido por otra persona, ya ahora sí se puede tributar en reciclo, ¿verdad? Así es. Adelante, estimados. Ya volví, mis estimados, una disculpota, pero estas cuestiones de tecnología ya ves que a veces nos ponen unas trampas y quién sabe qué es lo que pasa, ¿no? Son cosas del diablo. Sí. Así es. Muy bien. Okay, otra pregunta ¿en qué nos quedamos, perdón? Estamos leyendo las preguntas de nuestros participantes para darle salida a todo eso. Dice, maestros, una sociedad civil, despacho contable, despacho de abogados, etcétera. Si cumple con los requisitos para ser reciclo, debe de estar en reciclo persona moral o no, o por no ser sociedad mercantil no está obligado a ser reciclo. Recordemos que el reciclo para personas morales es una obligación, no es una opción. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Coincido. Maestro, quedándome en el RIF, ¿las facturas al público en general seguirán emitiéndose con el uso del CFDI como por definir? Si son, es que aquí también tenemos un tema, ¿no? ¿Cuáles son las facturas las facturas globales y cuáles son las facturas a público en general? Entonces, si es factura global, tú debes de seguir aplicando los lineamientos que aplicaban para el RIF. Entonces, en ese caso, sí. Pero si es una factura público en general, ten cuidado con eso porque no puedes ponerle por definir. Así es. Ok, vamos viendo nos quedamos entonces en esta diapositiva del 3.3, ¿no? Ajá. Dice también, periodo de transición entre las versiones 3.3 y 4.0 de las factura electrónica, ¿no? De acuerdo al 17º transitorio de las reglas de la reforma miscelánea fiscal. Algo muy curioso, ¿no? Que nos está diciendo aquí la autoridad. Muy bien, vas a poder utilizar o alternar una y otra versión sin ningún problema, siempre y cuando lo hagas por un periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril, ¿no? Eso quiere decir que para las personas físicas que se encuentran tributando en régimen de incorporación fiscal, ¿qué crees? Solamente van a poder seguir utilizando la versión 3.3 por 2 bimestres, ¿sale? Posterior a esto, todos nos vamos forzosamente y agarraditos de la mano
a la versión 4.0. ¿Sale? Que de hecho todavía ahorita la autoridad trae un pequeño despapalle ahí con el aplicativo. Yo me metí en la tarde a ver esa situación cuando me pasaron el dato de que ya todas las personas morales nos habían dado nuestro regalito de rosca de Reyes, o más bien nos partieron la rosca, haciéndonos ahora reciclos a todos en general, ¿no? Pero todavía para esta situación existían o existen ciertos errores como tal en las constancias de situación fiscal, ¿no? Ya te están poniendo en algunos lo que es las obligaciones de reciclo, personas morales, pero te sigue apareciendo, por ejemplo, en régimen, el régimen general de ley, ¿no? En el caso de las personas morales. Ok, mi estimado, pasemos a la siguiente diapositiva. Y vemos la facilidad que se les da a lo que es, conforme a la reforma fiscal 2022, conforme al 42º transitorio, para que puedan seguir tributando en el RIF los contribuyentes que hubieran suspendido actividades antes del 1 de septiembre de 2021, ¿no? En donde te dicen, si tú fuiste contribuyente del RIF, suspendiste actividades, pero esta suspensión de actividades como tal fue antes del día 1 de septiembre y tú optas por volver a reanudar tus actividades dentro del régimen de incorporación, lo vas a poder hacer, ¿sale? Siempre y cuando presentes lo que es el aviso de actualización de actividades de conformidad con la ficha técnica del artículo 71 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Entonces, esta es una facilidad que se le está dando a aquellas personas solamente que están en régimen de incorporación o estuvieron en régimen de incorporación, pero que estuvieron suspendidas. También recordemos que se van a seguir aplicando los mismos lineamientos que estuvieron vigentes al 31 de diciembre de 2021 y que algo muy importante sobre esta regla es que el aviso de suspensión de actividades, recordemos, no eximía como tal del plazo o del término establecido dentro del artículo del párrafo 15 del artículo 111 de la Ley del Impuesto de la Renta. ¿Esto qué quiere decir? Que la suspensión de actividades como tal no eximía del transcurso del tiempo, ¿no? Que si tú habías iniciado actividades en X momento, suspendiste, te volvías a activar, ¿qué crees? No significaba que ibas a empezar otra vez con el estímulo fiscal al 100%, ¿no? Sino que ibas a empezar con el estímulo fiscal de acuerdo al número de años de tributación que tuvieras dentro del régimen de incorporación. No sé qué tengan que decir al respecto ustedes, mis estimados. Sí, pues como habíamos mencionado, ¿no? Prácticamente la autoridad volviendo a revivir los derechos del contribuyente por la regazón de que hizo de quitarlo de tajo todo, ¿no? Sí, los famosos derechos adquiridos, ¿no? Entonces ahí revive en ese sentido la disposición. ¿Ok? Esta regla o este artículo me habla como tal de los contribuyentes del régimen de incorporación que sean ingresos o que incumplan obligaciones, ¿no? Aquí textualmente sabemos que para la salida del régimen de incorporación solamente hay dos vertientes. Una, como tal, que sean la limitante de ingresos de 2 millones de pesos y la otra, como tal, que no hayan presentado declaraciones 2 veces consecutivas o 3 veces no consecutivas, que posteriormente la reforma miscelánea fiscal aplicable para 2021 decía que serían estos incumplimientos de presentación de obligaciones por no la atención de 2 o más requerimientos, ¿se acuerdan? Entonces dicen, ¿sabes qué? En cualquiera de esos casos, por no atender los requerimientos de la autoridad o en su caso, también por exceder la limitante de ingresos de 2 millones de pesos, automáticamente te vas a tener que ir a tributar al régimen que te correspondiera, ya fuera actividad empresarial y profesional u arrendamiento, ¿sale? Podemos ver la siguiente diapositiva, por favor. Este 44º de los transitorios de la reforma miscelánea fiscal solamente nos está diciendo que para los efectos de las personas que estuvieron tributando dentro del reciclo, vigente al 31 de diciembre de 2021, pues van a seguir utilizando las facilidades que estaban previstas dentro de la reforma miscelánea fiscal del 2021, ¿no? Digo, no es nada nuevo, sabemos que las personas que siguen tributando en RIF, pues se van a tener a lo que son las disposiciones de 2021. Y ahora sí, empezamos a darles turbo, ¿no? Empezamos a ver como tal el régimen simplificado de confianza. Este régimen que ha hecho furor ahorita en redes sociales porque la gente tiene mucho desconocimiento de él y lo vamos a empezar a ver desde el punto de vista de las modificaciones que hay dentro de la ley del impuesto sobre la renta correlacionado
con las reglas de la reforma miscelánea fiscal. Y empezamos a ver dentro de este reciclo quiénes pueden tributar dentro del mismo, ¿no? Que son aquellas personas que realicen una actividad empresarial o profesional y que otorguen el uso o goce temporal de bienes, siempre y cuando en el ejercicio inmediato anterior hubieran excedido de la cantidad de 3.5 millones de pesos, ¿no? Esto ya no lo sabemos desde la iniciativa de las reformas, ¿no? Pero empezamos a ver también, siguiente diapositiva, por favor. Empezamos a ver, por ejemplo, esta situación que nosotros vemos de el aviso para poder optar dentro del régimen simplificado de confianza, ¿no? Conforme a la regla 313.23, en donde me dice como tal que las personas que están tributando o que desean tributar, que cumplan con los requisitos del artículo 113E, podrán tributar en el régimen simplificado de confianza, siempre y cuando presenten el aviso de actualización de actividades económicas de acuerdo a lo establecido a la ficha técnica del artículo 71 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Que como ya lo dijimos es la actualización de actividades económicas y obligaciones contenidas en el anexo 1A. Recordemos que también este régimen simplificado de confianza da la facilidad de aquellas personas que no estaban dadas de alta, pero que quieren optar, al momento de que sean de alta por primera vez, quieren optar por tributar dentro del reciclo, lo pueden hacer siempre y cuando ellos vean como tal que sus ingresos o estimen como tal que sus ingresos no van a rebasar los 3.5 millones de pesos. ¿Sale? Siguiente diapositiva, mi estimado, por favor. También empezamos a ver algo muy importante, ¿no? Que la autoridad te dice, ok, se supone que tienes que ir con ciertos requisitos para poder tributar dentro del reciclo personas físicas, ¿no? Y te dice, ¿qué crees? Dentro de estos requisitos que tú tienes que cumplir para poder tributar dentro del reciclo, yo como autoridad, de acuerdo a la regla 313.26 de la reforma miscelánea fiscal, yo voy a ver si como tal cumples con los requisitos establecidos en ley y que en determinado caso, si tú no cumples con las características necesarias para que te pueda ubicar dentro de este reciclo, ¿qué crees? Te voy a sacar y te voy a ubicar en el régimen que yo crea que es conveniente para ti de acuerdo a tus actividades, ya sea actividad empresarial y profesional o arrendamiento indistintamente basándose solamente en la información que obre en su poder. ¿Sale? Entonces, esto es muy importante. ¿Qué opinan ustedes, mis estimados? Pues ya la autoridad metiéndose hasta la cocina y diciéndote ahora en qué régimen debes de estar. Yo preguntaría a la autoridad, bueno, ¿cuál sería el fundamento legal, jurídico, integral del por qué ellos van a poder actualizar lo que se les venga en gana? Pues no lo tienen, ni siquiera en esta regla de carácter general, porque excede el uso de sus facultades, es un arbitrio, ¿no? Es algo, mi estimado, en realidad que yo veo. Fíjate, conforme todavía correlacionando esto a esta regla 313.27, que te dice, yo como autoridad me autodoy la facultad para poderte cambiar a ti, persona física o persona moral, como tal, conforme a la información que yo tenga en mis registros al 31 de diciembre de 2021, yo voy a poderte cambiar sin mediar palabra con el contribuyente con la fecha límite del día 6 de enero. Como ya dijimos, muchos amanecieron hoy con su regalito de Reyes, ¿no? O con su partida de rosca, literalmente, ¿no? Entonces, vemos como tal que la autoridad quiere ya meterse hasta la cocina, como bien lo han dicho, pero quiere ser juez y parte. O sea, ahora sí que se va a escuchar feo, ¿no? Pero quiere ser juez, jurado y verdugo. Lamentablemente, ¿no? Entonces, vemos como tal que todo este tipo de situaciones van en contra de derecho, van en contra directamente de los derechos del contribuyente. Más sin embargo, ¿qué crees? Muchas veces de lo que estuvimos viendo en los cursos que estuvimos impartiendo el año pasado, decía mucha gente, no, es que, pues independientemente, nos tenemos que atener a las reglas que nos digan. Yo discrepo mucho con este tipo de personas, porque digo, si bien es cierto que tenemos que la ley es unilateral, nos la imponen directamente hacia nosotros, lo que somos los ciudadanos o contribuyentes, también no vamos a ir como borregos al matadero, ¿no? Ah, porque me lo dice la autoridad, lo voy a hacer, tiene que tener, también yo tengo que tener como contribuyentes derechos y como me los tienes que salvaguardar dichos derechos, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
Totalmente. No solamente tenemos derechos y obligaciones, también no olvidemos la Ley General de Derechos del Contribuyente, que donde también podemos, incluso a través de combatirlos en contra de revisiones, visitas domiciliarias, revisiones de profundas, empiezan a pedir y pedir información, a ver, en base en qué? Entonces, también tenemos que hacer uso de esa ley y que es muy poco vista, poco estudiada, al igual de la ley general de sociedades mercantiles. Entonces, como contadores, como asesores de negocios, tenemos que inmiscuirnos también en esa ley, que la verdad no es tan extensa y está muy entendible para cualquiera. No ocupamos ser abogados, si lo son, pues nos da una mayor amplitud en este punto. Como bien han comentado los maestros, no solamente en la parte financiera, no solamente en la parte contable, sino en la parte civil, la parte mercantil, la parte societaria, corporativa, que también tenemos poco a poco como contadores, sin llevar un léxico o un tecnicismo, pero sí conocer las partes básicas que nos competen. Entonces, sí los invitamos a ver esas partes de estructurales de la ley para poder compaginarla con otros ordenamientos y poco a poco van a ver que su visión va a cambiar en ese sentido. Adelante, estimados. Muy bien, pues también empezamos a analizar este artículo 113E en su segundo párrafo. Se le corta mucho, mi estimado Marco. A ver, díganos. ¿Sí me escuchas? A ver, dígame, ¿Sí me fuerte y escuchas? claro, dígame. Oye, rápidamente, ¿se puede acudir a la Prodecon o se puede acudir, o se puede meter algún medio de defensa contra estas reglas arbitrarias? Como bien nosotros lo dijimos, mi estimado, vamos a tener que analizar cada uno de los contribuyentes. Obviamente que este tipo de reglas pues son completamente fuera de derecho y que en su momento pues sí vamos a poder abdicar o poder meter cualquier tipo de medio de defensa que esté a nuestro favor, ¿no? De antemano yo les digo, no vayan a meter el recurso de revocación, ¿no? Porque sería pegarte con pared. Es simple y sencillamente el escrito que tú vas a meter contra el mismo SAT, ¿no? Que el SAT con una mano en la cintura te puede decir, ¿sabes qué? Sí te la creo, ¿sabes qué? No te la creo. Si vamos a meter un medio de defensa como tal, pudiéramos empezar por lo que es un juicio contencioso administrativo, ¿no? Dependiendo también qué es lo que le estás pidiendo que te respete la autoridad, ¿no? Entonces, obviamente, lo pueden hacer directamente aquellas personas que tengan un conocimiento pleno de lo que es el fundamento jurídico, digo, ya sea un contador fiscalista, un abogado fiscalista directamente, o si en determinado caso, pues como bien lo mencionan, no tienen el conocimiento, más sin embargo, creen que se está menoscabando de alguna otra manera sus derechos, pues también como tú lo mencionaste, pues pueden acudir directamente a Prodecon, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, mis estimados? Sí, ahora aquí recordemos que la autoridad sí te está cambiando, pero al final de cuentas también te está dando la opción. Si tú crees que no debes de estar en ese régimen o debes de estar en otro, ya independientemente del RIF o no, pues tú puedes hacer tu cambio, ¿no? Y nos peleamos en dado caso, aclárame por qué tú dices que vas a estar ahí. Entonces, la autoridad te puede cambiar, pero al final de cuentas recordemos que si eres persona física es opcional y entonces tú puedes salirte de ahí, ¿no? Y en el caso de la persona moral, pues ahí sí tendríamos que ver realmente un medio de defensa para poder establecer las reglas y decirle a la autoridad, oye, ¿sabes qué? Me estás convirtiendo en algo obligatorio y a mí no me conviene estar en ese régimen, ¿no? Así Es correcto, sobre todo en apego al numeral 206 de la Ley de Impuesto a la Renta, donde vienen las causales de quienes no pueden tributar, al menos en personas morales como reciclo. En este caso, si la autoridad, vamos a suponer que estamos en un título segundo, una persona moral, régimen general, y de repente hoy amaneciste en que ya te cambiaron a reciclo, oye, espérame, o sea, no me conviene. Entonces, y no te conviene porque uno de tus socios pues tiene pecados capitales con la autoridad o simplemente tiene el control en otras sociedades. A ver, espérame, ¿cómo tu autoridad te atreves? Primeramente, sin mi consentimiento y en segundo, ¿cómo te atreves en base a una regla miscelánea, la que quieras, pasarme a reciclo sabiendo que tengo un socio que tiene
que está en la lista negra y que y tiene pecados capitales, o que tiene adeudos, tiene créditos, si la misma ley lo prohíbe. Ahora sí, a través de una reglita miscelánea, te pones a legislar y me cambias. O sea, eso es una aberración. Y eso sí se puede pelear. Muy bien, mi estimado Marco, pues espero que te hayamos podido resolver tu pregunta. Sí, gracias. Muy bien, mis estimados. Pues seguimos analizando esto del reciclo a partir del artículo 113, segundo párrafo, en donde vemos que se fusilan completamente este segundo párrafo de lo que ya venía tipificado dentro del régimen de incorporación, también en su segundo párrafo, o lo que es en plataformas digitales, ¿no? En donde nos dice que los contribuyentes como tal, a que se refiere el párrafo anterior, que inicien actividades, pues podrán optar por pagar el impuesto conforme a lo establecido en esta sección. Ojo, cuando estimen que sus ingresos no excederán el límite establecido del párrafo anterior, que son 3.5 millones de pesos, ¿no? Y que cuando realicen operaciones en un ejercicio por un periodo menor de 12 meses, que lo conocemos como ejercicio irregular, para determinar el monto a que se refiere el párrafo anterior, dividirán el número de ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el resultado lo multiplicarán por 365, ¿no? Como nosotros, como todos buenos contadores, entendemos con numeritos, pues pusimos esta tablita en donde estamos viendo una persona que está como reciclo, que se dio de alta a partir del día 1 de marzo de 2022, terminó su ejercicio el día 31 de diciembre de 2022 y me dice la ley, ¿no? Ok, vamos a sacar el número de días como tal que comprende el periodo. Para eso estamos sacando los días que comprende el mes de marzo, abril, mayo y consecutivamente, ¿no? Entre los ingresos manifestados. Si se fijan aquí en este ejemplo, estamos poniendo que todos los meses que trabajó esta persona en Rosico, pues tuvo el mismo ingreso, ¿no? Al final estamos sacando la suma de los totales, que en este caso son 2.500.000, y la suma de todos los días que comprendió el ejercicio irregular, que fueron 306. Para que nosotros dividamos los ingresos manifestados entre el número de días que comprendió el periodo irregular, para que me dé algo que nosotros conocemos como ingreso diario promedio. Y que conforme a este segundo párrafo, lo multipliquemos este ingreso diario promedio por 365. Para ver si efectivamente excedemos dentro del umbral de los 3.5 millones de pesos o no. Si no lo excedemos, pues vamos a poder seguir tributando en Rosico en el siguiente ejercicio. Si excedemos haciendo este cálculo los 3.5 millones de pesos, pues automáticamente ya no vamos a poder tributar en Rosico, teniendo lo que hacer, o en actividad empresarial y profesional o arrendamiento indistintamente. Recordemos que estamos hablando de personas físicas. Siguiente diapositiva, por favor, mi estimado. Y aquí empezamos a ver lo que es el artículo 113E, tercer párrafo, que son los motivos por los cuales puede salir una persona del reciclo, que es, uno, por exceder la limitante de 3.5 millones de pesos, por incumplir por cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 113G, o que se actualice el supuesto previsto en el 113I, que es lo relativo a no presentar declaraciones, ¿no? Y que nos dice, no le serán aplicables a los contribuyentes las disposiciones de esta sección, debiendo pagar el impuesto respectivo, ya sea como actividad empresarial y profesional, o arrendamiento, ¿no? ¿A partir de cuándo? Ojo, porque aquí también hay mucho problema, ¿no? Ahorita que está estando mucho en redes sociales, que dicen, ¿cuándo voy a tener que empezar a tributar si salgo del reciclo en el nuevo régimen, ¿no? A partir del mes siguiente en que esto suceda, de acuerdo a este artículo 113, tercer párrafo. Ahora bien, si vemos la siguiente diapositiva, vamos a poder ver la regla que yo les menciono, que he denominado la regla del primero me das y luego me quitas, ¿no? Que es la regla 313.6, en donde se dice la determinación del ICR cuando los contribuyentes dejen de tributar conforme al reciclo. Y me dice que para los efectos de este mismo 113, tercer párrafo, no les serán aplicables a los contribuyentes las disposiciones del régimen simplificado de confianza en el año de tributación en que se actualiza cualquiera de los supuestos del propio precepto, ¿no? Que dijimos que era exceder los 3.5 millones de pesos, no cumplir con las obligaciones del 113G o no presentar declaraciones conforme al 113I, ¿no? Y me dice, ojo, en el mes que se actualice cualquiera de estos supuestos, deberán presentar al mes siguiente, ¿sale? Muchos se comen esa parte de esta regla y dicen, es a partir del mes en que se actualice, en ese momento ya no voy a hacer reciclo y voy a hacer ya un nuevo régimen. No, a ver, espérame, es que se actualice este supuesto, es decir, cualquiera de los tres, deberás de presentar al mes siguiente, como te lo está diciendo el artículo 113, tercer párrafo,
Ojo, declaraciones complementarias de los meses anteriores del mismo ejercicio y realizar la determinación de tu pago provisional, ya sea como actividad empresarial y profesional o arrendamiento indistintamente, ¿no? Según corresponda. Y además, podrás aplicar en su caso o disminuir o acreditar los pagos efectuados realizados como reciclo, ¿no? Ojo, aquí yo empiezo a ver, ¿por qué le digo la regla del me das y me quitas, no? Primero, diciéndolo en palabras folclóricas, primero me estás dando la facilidad de poder tributar en un régimen preferente, pero después, si tú ves por cualquiera de los supuestos que yo pueda salir, ¿qué crees? Me estás diciendo, ya no te es aplicable, te voy a quitar el beneficio, ¿y qué crees? Ahora, por mí, que es lo que más me conviene, en el caso de exceder por la limitante de 3.5 millones de pesos, me vas a pagar ahora impuestos, ¿sale? Que tú ya me pagaste, ojo, que tú ya me pagaste dentro del mismo reciclo, que tú ya los causaste de alguna manera en reciclo, me los vas a pagar nuevamente durante todo el ejercicio en tu nuevo régimen, ¿no? Ya sea o actividad empresarial y profesional o arrendamiento, ¿no? Y para que veas que soy buena onda, pues vas a poderte acreditar el pago provisional hecho en reciclo. Digo, esta es una verdadera aberración de nuestra autoridad, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, yo lo mismo. Si efectivamente tú en su momento enteraste un pago de un impuesto en reciclo, ¿por qué lo tienes que volver a enterar en un nuevo régimen? Primero, ¿no? Segunda observación, ¿de dónde se la saca la autoridad para decir que vas a presentar declaraciones complementarias? En estricto sentido, cuando tú estás cambiando de régimen, ¿qué crees? Todas las declaraciones que tú estés presentando, aunque sean de manera retroactiva, que son nuevas. Son nuevas. ¿Por qué? Porque no son complementarias, porque nunca presentaste en ese régimen ninguna declaración, ¿sale? Todas en estricto sentido son nuevas. Solamente pudieras presentar una complementaria cuando la estás haciendo dentro del mismo régimen que tú te encuentras tributando. ¿Qué opinan ustedes, mis estimados, al respecto de esta regla del me das y luego me quitas? Pues primeramente violentan el numeral 6 del Código Fiscal de la Federación, porque se supone que son situaciones de hecho, entonces tiene que ser hasta el siguiente ejercicio cuando empecemos un nuevo régimen en caso de que me saque prácticamente la autoridad de este régimen de confianza. Entonces, aquí, como bien dice Cristian, acertadamente, ¿cuál complementaria? Tendría que, imagínense, en un caso hipotético, tendría que yo aumentar mi obligación como actividad empresarial, presentar una normal, quién sabe con qué números y luego cómo presento la complementaria. O sea, es algo fuera de todo contexto, ¿no? Entonces, ya me imagino el show que tendríamos que hacer con esta regla, ¿no? Violenta totalmente toda la esfera jurídica y no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? La verdad creo que la hizo, pues no sé, alguien que adolece completamente de muchas cosas, ¿no? Esperemos que no sea del sur, ¿verdad? Pero bueno, así las cosas. No, Adelante, estimados. aquí también tendríamos que analizar el trabajo que va a hacer para el contador, porque estabas en un régimen en donde según los demás o algunos colegas especifican que no se debe de llevar contabilidad y entonces te va a mandar a un régimen general de ley o lo que consideramos como un régimen, una actividad empresarial con servicios profesionales y servicios profesionales, y ahora ¿de dónde vas a obtener toda la información si ya dejaste de pedir facturas, si ya dejaste de cumplir con todos los requisitos que marca la ley, porque aquí no te permite hacer deducciones, aunque te diga la autoridad que tú debes de cumplir y debes de obtener los comprobantes de que amparen las deducciones y o los gastos que son deducibles de ese impuesto, aunque no lo vas a hacer por mecánica, y también las facturas de las inversiones. Ahora, ¿de dónde vas a adquirir todos esos documentos si no los tienes porque no llevas una contabilidad, no tienes un orden, no eres un contribuyente cumplido, te fuiste con el contador más barato para ahorrarte unos pesos y ahora te sacan del reciclo porque el mismo contador que te cobró 100 pesos no te presentó una declaración y te mandan para afuera y hay que presentar las declaraciones de todo el año complementarias? ¿Y de dónde vas a sacar la información si no tenías un orden y no eras un contribuyente que tenía un control interno y que manejaba otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues estas reglas, como dice bien Cristian, ¿no? Me dan y me quitan. Primero me dan la opción de estar bien apapachado, pero si yo fallo en algún momento,
se me van a se me van a dejar caer con todas las de Caín, ¿no? Así es, mi estimado, y lo peor del caso, que este tipo de reglas lamentablemente generan incertidumbre directamente al contribuyente. Pongámonos a pensar las cosas como son, como ya lo mencioné, ¿no? Imagínate que tú ya pagaste un impuesto en reciclo y luego te dicen, ¿sabes qué? Dijo mi mamá que siempre, ¿no? Y que ahora lo vas a tener que pagar o en actividad empresarial y profesional o en arrendamiento porque mi autoridad es lo que más me conviene. Claro. Dime en buena onda, si tú ya pagaste un impuesto, ¿qué cliente o qué contribuyente como tal va a decir, ¿sabes qué? Del dinero que yo ya pagué, porque supone que yo ya pagué un impuesto al final del día, yo ya obtuve una utilidad, como tú lo quieras ver, contable, fiscal, etcétera, va a apartar un dinero extra para decir, ¿sabes qué? Pues, si la autoridad me quiere cobrar más lana, aquí ya tengo dinero para pagar impuestos, ¿no? No lo van a hacer, mi estimado, de ninguna forma. Y que a la hora de la hora, ahí van a empezar a poner a los contribuyentes a parir chayotes, ¿no? O sea, ese es un punto de vista muy importante que hay que marcar y que hay que plasmarlo, ¿no? Porque el contribuyente, como ya lo mencioné, tendría que pagar más impuestos de los que ya causó en su momento, ¿verdad? Y que creo yo que eso es una de las partes que son muy debatibles dentro de un laudo, ¿verdad? Para poder de alguna u otra forma que se pudiera fallar a favor del contribuyente, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, como bien mencionas, todo a conveniencia de la autoridad. Te saco del reciclo, ya no te doy ningún tipo de beneficio y págame todos los impuestos, ¿no? Y ahora, como tú dices, si el contribuyente, así como es de gastalón en México, ¿de dónde va a sacar el dinero para pagar los impuestos que ya se gastó? Incluso, estimado, se contrapone con una regla que está más adelante, dentro de la miscelánea, donde me dice, mira, ¿sabes qué? Si no me pagaste todo el año, no hay problema, me lo pagas hasta el anual y con actualización y recargos. Y la pregunta del millón, y la opinión de cumplimiento, y el 17K, y los sellos, ¿a poco la autoridad me va a perdonar que no presente mis declaraciones mensuales? No, pues la verdad se contrapone todo, ¿no? Sí. Así es, mis estimados. Vamos a la siguiente diapositiva. Pues esta simple y sencillamente, siguiendo haciendo el análisis de lo que es el artículo 113, pues me impone la forma en cómo yo voy a calcular y voy a pagar mi impuesto, que me dice que lo voy a hacer de manera mensual, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente, y que además voy a tener obligación, como régimen simplificado de confianza en las personas físicas, de presentar una declaración anual, ¿no? En donde me dice que voy a determinar mis impuestos de la totalidad de mis ingresos, que estén amparados por un CFDI que estén efectivamente cobrados sin incluir el impuesto al valor agregado y sin aplicar deducción alguna, ¿no? Y que les voy a aplicar como tal la siguiente tabla y te dice, ok, si tú estás percibiendo desde $1 y hasta 25,000 pesos cerrados, le vas a aplicar el 1%. 25,000 con un centavo y hasta 50,000, el 1.10%. Desde 50,000 con un centavo y hasta 83,333, el 1.50. De 83,334 a 208,333.33, el 2%. Y de 208,333.34 hasta los 3.5 millones de pesos, pues lo que es el 2.50%, ¿no? Digo, es algo muy sencillo de analizar. Siguiente diapositiva. Aquí esto lo correlacionamos directamente con la regla 313.8, en donde me habla también de cómo van a ser los pagos mensuales en el régimen simplificado de confianza, ¿no? Y no me dice otra cosa en su primer párrafo, de que pues los tengo que presentar a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a que corresponda el pago, ¿no? Pero ¿qué crees? Ahí viene la cereza del pastel. Dicha declaración va a estar prellenada. ¿Con qué? Con la información de los FDIs emitidos por las personas físicas. Entonces, ojo, aquí tienen que tener mucho cuidado los contribuyentes, ahora que estén emitiendo las facturas a partir del 1 de enero en adelante, de cuando pongan el PPD o el PUE, ¿no? Es algo muy simple y muy llano. Recordemos que diciéndolo en palabras folclóricas, pago en una sola exhibición, le estamos diciendo a la autoridad, ya tengo lana. ¿Sale? Y por ende, como ya tengo dinero, pues yo tengo con que ya pagarte un impuesto, ¿no? Tengo la obligación de pagarte un impuesto. Cuando le estamos diciendo PPD, pago en parcialidades y diferido, dicho en otras palabras, es no tengo dinero por el momento, pero lo voy a tener. ¿Cuándo te vas a enterar tu autoridad? Cuando yo ya emita algo que tú me estás obligando a hacer que se llama complemento de pago. Entonces, en ese momento, tú vas a ver que yo ya percibí el dinero y por ende tengo una obligación del pago de un impuesto, ¿no? ¿Qué opinan al respecto, mis estimados? Pues
lo que veíamos, ¿no? Anteriormente, donde pues ya la autoridad, nosotros, por hacerle un favor a nuestro cliente, andamos emitiendo los FDIs como pagados cuando no los hemos pagado, luego el cliente no nos paga y entonces la autoridad ya nos va a querer cobrar los impuestos y vamos a tener todo un desastre, ¿no? Entonces, vemos que ahora, más que nada, se vuelve importante el control interno en las empresas. Se vuelve importante que nosotros debemos de tener un control sobre este tipo de situaciones, porque si no, entonces vamos a estar pagando impuestos de ingresos que no hemos cobrado, ¿no? Y no estamos en un régimen que tributemos bajo un coeficiente de utilidad o que tributemos bajo un régimen en donde tengamos que pagar impuestos aunque no los hayamos cobrado, ¿no? Ya va a ser un régimen en donde directamente tiene que ver con los flujos de efectivo. Entonces, ahora que llegue un cliente y me diga, a ver, compadre, pues factúrame esto, pero ¿sabes qué? Ponle pues, porque pues sí te pago, ¿no? Antes de terminar el mes, por Chuchito, por la Virgencita, por los Reyes Magos, por quien quieran, yo te pago. No hay que creerle, ¿no? Porque al final de cuentas, el único que se va a llevar las multas, el único que va a tener que pagar los impuestos, al único que le está generando más trabajo, pues es a nosotros, ¿no? Y porque nos dice el cliente, no, pues es que mi sistema y mil trabas, ¿no? Para hacer ese tipo de situaciones. No, definitivamente nosotros cumplamos con las leyes. Bueno, si tu sistema no te lo permite, pues es tu problema, es tu sistema. Yo en este momento no me cobras, no me pagas el importe, yo te lo emito como PPD, porque si no, si lo emito como PUE, la autoridad me va a cobrar los impuestos porque mi declaración ya va a venir prellenada y la base que está tomando la autoridad para pagar esos impuestos, pues es ese CFDI que yo estoy elaborando y que lo estoy haciendo de forma incorrecta, ¿no? Así es, ¿cómo ves, Master Hugo? Sí, totalmente correcto. Yo me pregunto con aquella reglita que me parece que ha venido suscitándose hace 2 años o año y medio, y creo que en la miscelánea actual también la incluyeron, es de, bueno, ¿sabes qué? Tenemos la opción de poder generar el famoso PUE, me la pagas al siguiente mes y de repente el cliente no te paga y vienen los problemas, ¿no? Entonces, por donde quiera es un campo minado, hay que tener mucho cuidado para poder llevar, pues bien enderezado el camino, ¿verdad? Sobre todo, mi estimado, ya con esta cuestión de la facturación 4.0, que ya le vamos a tener que estar argumentando a la autoridad el por qué estamos cancelando una factura, El ¿no? motivo, así El es. motivo como tal. Recordemos que ya nos están imponiendo esa situación y además que también no se van a poder ya cancelar comprobantes más que solamente en el año que se emitieron, no en el ejercicio fiscal que se emitieron. Y que en el caso todavía, les reciclo curiosamente, la factura venta público general solamente se va a poder cancelar en el mes que se emitió. Entonces, sí tiene que tener mucho cuidado el contribuyente al final del día de cómo va a estar haciendo las cosas para que no esté teniendo erogaciones mayores o gastos innecesarios, ¿no? Vemos la siguiente diapositiva, mi estimado. Pues bien, aquí también vemos la facilidad que se les está dando a los contribuyentes, personas físicas como tal, como ya lo hemos mencionado, de poder estar percibiendo ingresos de los del capítulo 1 y del título 6, ¿no? Del capítulo 6, perdón, que son ingresos por salarios e ingresos por intereses, siempre y cuando la suma como tal no exceda de los 3.5 millones de pesos. ¿Sale? Vemos la siguiente diapositiva, mi estimado. Cumplimiento de obligaciones para los contribuyentes que están obteniendo además ingresos por sueldos y salarios y por lo que son intereses. Aquí nos impone esta regla 313.9 la obligación como tal de que si estamos percibiendo ingresos por reciclo, por sueldos y salarios y por lo que son intereses, siempre y cuando no sobrepase los 3.5 millones durante mi ejercicio no tengo ningún problema, más sin embargo, dentro de lo que es la declaración anual, pues las voy a tener que presentar por separado, ¿no? Creo que ya con esto, mis estimados, digo, ya son las 12 de la noche y digo, es un tema muy controversial, digo, muy bueno y si se fijan, como yo les dije, es un tema que en realidad no nos bastan a lo mejor 2 horas para poderlo visualizar todo, ¿no? Ya que empezamos a ver diferentes puntos de vista, creo que por el momento con esto pudiéramos concluir y si quieren en la siguiente vaya
el siguiente programa o la siguiente transmisión del programa, pudiéramos seguir analizando lo que son temas de reciclo de personas físicas y tema de reciclo para personas morales. Salvo su mejor comentario, mis estimados maestros. Sí, es correcto. Hacerles una cordial invitación a todos y recordarles que vamos a estar aquí cada 8 días, cada jueves, en estas sesiones para desvelados en impacto tributario, y pues les hacemos la cordial invitación. Vamos a seguir analizando más temas del reciclo, vamos a ver más temas más adelante de facturación electrónica, y vamos a tratar de compartir con ustedes el conocimiento y compartirles todo lo que nosotros estamos identificando y viendo con nuestros propios clientes, ¿no? Por mi parte, no queda más que agradecerles su asistencia. Estimado Cristian, estimado Hugo, muchas gracias por la invitación. Espero y este tipo de situaciones se den más seguido, tengamos más participación con los colegas, y pues bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, estimado. La verdad es un placer hablar el mismo idioma con ustedes. Es algo que realmente lo disfruto, y también con los colegas. Podemos explayarnos, podemos hablar lo que los demás no dicen o no se atreven, ¿no? Entonces, o que se basan en aspectos muy literales y según interpretan las leyes, pero aquí no nos quedamos con nada, ¿no? Entonces, los invitamos cordialmente el próximo jueves en punto a las 10:15 en Impacto Tributario. Agradecemos a todos los presentes, a mis estimados Cristian, Alex, muchas gracias por la invitación, y aquí andaremos nuevamente pues dando algunos pequeños tips y aprendiendo entre todos, ¿no? Muchísimas gracias a todos, la verdad, muy enriquecedor, como siempre. Me encanta, como dices, Hugo, que hablemos el mismo idioma, que no nos quedemos con nada, porque en realidad el conocimiento como tal es para compartirse, no para quedárselo uno mismo. Y pues los invitamos a estarnos siguiendo cada 8 días aquí en el programa de Impacto Tributario, y que también nos puedan estar siguiendo a cada uno de nosotros en lo individual, tanto en nuestras redes sociales, como también nuestros proyectos que tenemos de capacitación en lo individual, que es Lugo Contadores, las capacitaciones que ofrece el máster Alejandro Lugo, Bro, que es el proyecto que tiene de capacitación el maestro Hugo Cejo, y Instituto EPC, que es el proyecto que tengo yo, además de nuestras redes sociales. Ahorita, gracias a ustedes, ya tengo 500 seguidores en la fanpage de @LSP Cristian Quesada, en donde también vamos a estar resolviendo este tipo de cuestiones o preguntas que se vayan suscitando de los diferentes tipos de régimen, de lo que es reciclo, de lo que es actividad empresarial, etcétera, ¿no? De antemano yo les agradezco y les invito a que nos estén siguiendo en nuestros grupos y redes sociales. De antemano, muchas gracias a todos y que pasen una excelente noche. Gracias. Saludos, muchas gracias.